Muy buenas amigos. La vez anterior comenzamos hablando de Trump, pero no alcanzó el tiempo. No creo que alcance el tiempo tampoco hoy. Y vamos a continuar hoy hablando de este señor tan contradictorio, pero también tan apasionante. Vamos a decir esta vez cuáles son las peleas que ha causado Trump. Como lo dije anteriormente, pues ha causado peleas con todo el mundo. Y ha cazado esas peleas de manera simultánea, a la vez, sin ninguna prudencia, sin ningún cálculo. Ha peleado con todo el mundo, empezando que ha peleado con su propio equipo, fíjense. ¿Ya? Su equipo está el Ala Oeste, que es una serie que hay en televisión interesantísima, el Ala Oeste. En el Ala de 23 funcionarios colaboradores de él, sobreviven 9. Han pasado 65. El gabinete... han salido 5 secretarios, que es algo totalmente, si tú lo comparas con otros gobiernos, es algo bien atípico, bien inusual. Ha despedido gente por Twitter, ¿ya? Entonces es muy difícil trabajar con el señor Donald Trump, y ahí están los testimonios de las personas que han salido, que él ha despedido o que les ha tocado dimitir porque digamos que las peleas comienzan con su mismo equipo. Por eso digo que es un ser, digamos, estructuralmente contradictorio. Por ejemplo, la pelea con Irán, que es el enemigo externo, y que tenemos que mirar bien cómo es el tema de esa pelea, cómo se plantea esa pelea con Irán, porque es que tenemos el referente de Irak, y Irán tiene 80 millones de habitantes, el territorio es más grande. Tengo que decir que los iraníes son musulmanes chiitas, pero son musulmanes chiitas blancos, pero que tienen una nación industrializada. El mayor productor, el mayor fabricante de autos de la región es Irán. Es decir, es una nación que no está en el extractivismo, que no está en la primarización, como pasa con las otras naciones, por ejemplo Irak. Esta es una nación distinta, esta es una nación que tiene misiles, por ejemplo. Y no voy a ponerme yo a comparar a Irán con los Estados Unidos, pero les cuesta trabajo porque ya ven qué ha pasado con las aventuras de los Estados Unidos. Y podemos mirar cómo le fue en Vietnam. Claro, mataron 3 millones de vietnamitas, ellos perdieron 60.000 hombres que los lloraron décadas en los programas de televisión, siempre había un veterano de Vietnam. Los lloraron, perdieron hombres ahí y digamos que perdieron la guerra de Vietnam. Pero ya sabemos también cómo le fue en Irak. Y le fue súper mal, porque finalmente le abrieron las puertas al infierno, les abrieron las puertas a un caos monumental de bombas, de desconcierto, de anomia, y finalmente perdieron el control del país. Y hoy, hace unas semanas, el presidente de Irán estaba en Irak, porque los dos gobiernos son chiitas y no se sabe qué va a pasar ahí. Pero no es muy agradable para los Estados Unidos que el presidente de Irán esté de visita en Irak y que haya esa cercanía o esa proximidad con Irán, de Irak con Irán. Entonces, le fue súper mal. El error que cometieron en Libia, por Dios, es que vendiendo la democracia, pasó lo mismo que en Yugoslavia. Tito mantuvo ese pueblo, digamos, con mano dura, pero digamos que fue preferible a lo que se vio después con la balcanización. En Irak, todos sabemos que primero fue mentira todo lo que plantearon, y segundo, que lo que hicieron y lo que se dio posteriormente fue totalmente inconveniente. Totalmente inconveniente. La democracia no es para todas las situaciones. Aquí lo dijimos, por ejemplo, los indígenas, la democracia o ciertos aspectos de la democracia son inconvenientes para los indígenas. Por ejemplo, la libertad de cultos no es algo que se quiere en un territorio indígena, porque precisamente las religiones sirven para atentar contra la existencia de ese territorio. En cierta forma, nosotros no podemos decir que la democracia tenemos que venderla a rajatabla en todas las situaciones. Ahí está el tema de Irak. Ese era un dictador, ciertamente, pero que mantenía esas tribus cohesionadas, como también pasaba en Libia. Libia era un país con pleno empleo, era un país industrializado, era un país donde la electricidad era gratis, donde la educación era gratis, donde la salud era gratis,
donde las parejas que se casaban les daban una casa, el que compraba carro le financiaban la mitad, bueno, con un estado de bienestar bastante grande, porque era un país petrolero, era un país rico. Yo no soy nadie para juzgar eso, pero era un país que funcionaba bien, tal como el Líbano, tal como Siria, que eran países que funcionaban bien, ¿ya? Y que se les abrió allí las puertas, o se les abrió las compuertas a un infierno de guerra, de confrontación, de lucha. Entonces la democracia no es para todo el mundo, y no es en todas las situaciones. Pero sin embargo, este es lo que yo quería decir, o lo que quiero decir yo con el tema de Irán, que es que, y con esto quiero terminar, me están haciendo señas ya, pero quiero terminar para cerrar este capítulo de Irán, que es que Irán no se puede comparar con los Estados Unidos, pero ojo, es una potencia misilística. Ya, Irán, si quiere, tiene toda la capacidad para hundirle la flota que tiene los Estados Unidos allí en este momento, los hunde. Tiene misiles subterráneos, ¿ya? Que los ha fabricado, y que no es cualquier cosa. No es, si miren lo que pasó en Irak, no van a alcanzar 120.000 soldados para invadir a Irán. Entonces, naturalmente que sabemos que el señor Trump está tratando de buscar un acuerdo, y ya lo sabemos con las últimas noticias, que lo que quiere buscar es un acuerdo con Irán, renegociar el pacto nuclear y poner sus condiciones. Afganistán, por ejemplo, en este momento están haciendo un proceso de paz con los talibanes. No les fue bien tampoco en esa invasión. Entonces las aventuras americanas son complicadas, y sabemos que Donald Trump no es amigo de invadir, y parece que lo ha dicho públicamente, porque incluso ha hecho quedar mal a John Bolton. Dice que el que quiere invadir es Bolton, y así lo pensamos, que él no es amigo de las invasiones, además porque aunque el hombre es el único animal que no aprende de la experiencia, pues parece que esto sí lo tiene bien claro Trump, de que no quiere invadir a ningún país. Bueno, estamos hablando de las peleas que ha cazado Donald Trump. Ha cazado peleas, por ejemplo, con los mexicanos, ¿ya? Con un país que depende totalmente de los Estados Unidos. Tiene una dependencia muy grande. Entonces, como caballito de batalla, como bandera electoral, el muro, dijo que iba a hacer pagar a los mexicanos el muro, que los mexicanos eran violadores, que los mexicanos eran delincuentes, que eran peligrosos, que es decir, que era una inmigración de segunda, una inmigración que no aportaba nada, a pesar de que eso no es cierto. Ya eso lo sabemos, y lo sabemos con un hecho muy sencillo: el paro que hicieron los inmigrantes paralizó a los Estados Unidos. Esa es una inmigración que se necesita, y ya vamos a mirar más adelante todo el tema. En esta cuestión del muro tenemos que decir que esto no lo inició Trump, el tema del muro. El muro lo inició Ronald Reagan, que digo que ha sido un presidente histórico de los últimos años, de las últimas décadas. Ha sido un presidente histórico. Entonces él fue el que comenzó la construcción del muro, pero simultáneamente con la construcción del muro, él hizo una ley que también fue histórica, que fue legalizar 3 millones de inmigrantes latinos. Eso lo hizo el señor Ronald Reagan. También siguió con el muro el señor George Bush hijo, que también construyó un muro, y que también quiso emular a Ronald Reagan, pero no le resultó con el tema de la ley. De estos muros, mire, yo les voy a decir, como yo vivo en Colombia, les voy a decir que de la costa a Bogotá hay 1.000 kilómetros. Y este es un muro que tiene 3.000 kilómetros, que cuesta casi 40.000 millones de dólares. Sería la obra civil más grande de todo el mundo que se construiría. Ese muro tiene 9 metros, y además tiene un desarrollo subterráneo para evitar los túneles. Entonces, este es el tema del muro que yo que he querido comentar. Por otra parte, las estadísticas son claras. Miren, la mayoría de los condados fronterizos entre México y con la frontera mexicana son condados donde no hay peligrosidad, donde son pacíficos, donde no hay ninguna clase de problema, ¿ya? Entonces, eso primero. Lo segundo, que las estadísticas dicen que los inmigrantes capturados, la mayoría no tiene antecedentes,
criminales. Las estadísticas también dicen que el mexicano medio o el inmigrante latino medio tiene un comportamiento criminal inferior al americano estadounidense, al americano promedio. Entonces, no es cierto, eso no es cierto pero sin embargo, eso es lo que ha vendido y se lo han creído los blancos estos del cinturón bíblico y del cinturón del óxido, se lo han creído a los Estados Unidos y bueno, pero eso no es cierto y tampoco da razón para declarar una emergencia nacional por seguridad nacional. Eso no es cierto. Bueno, pero ahí está el tema del muro, también está la complicación de expropiar terrenos en una democracia como los de los Estados Unidos, pero bueno. Siguiendo por ese camino, se ha retomado la doctrina Monroe, que es del año 1820 y pico, cuando se estaban independizando estas naciones de España y llegó los Estados Unidos a proteger y se habló de América para los americanos. Lo que no sabíamos es que era América para los norteamericanos. Y de ahí viene una historia bien documentada de golpes de Estado, donde los Estados Unidos han participado, donde han puesto presidentes, donde ha habido comportamientos con el narcotráfico. Bueno, ha habido una cantidad de fechorías, de actos bien cuestionables de parte de los Estados Unidos por esta doctrina Monroe de América para los americanos. Pero finalmente no es un territorio que Trump que le brinde tanta atención. En realidad, ¿qué le interesa a Trump en Latinoamérica? Que bloqueen a China, porque China eso es lo que quiere, que aíslen a Cuba y que aíslen a Venezuela. Yo pienso que eso es lo que quiere. Por otra parte, tengo que decir que se suspendió el estatus de inmigración temporal y eso causó una cantidad de tragedias, sobre todo con una cantidad de personas que tenían hijos, entonces es complicado este tema de eso. Entonces, ese es uno de los... También ha planteado una pelea con la Reserva Federal. La Reserva Federal, que prácticamente la metió en el estado profundo, quiere cambiar la Reserva Federal. Los Estados Unidos ahí tiene complicaciones porque no se escucha mucho a los economistas tradicionales hablar y decir que es que los Estados Unidos funciona tal como Venezuela. Es decir, tienen una máquina de imprimir billetes 24 horas. Esto es complicado para los Estados Unidos, complicadísimo. Claro, pero como es el acreedor absoluto y el deudor absoluto y su moneda es divisa, prácticamente estafan al mundo, imprimiendo billetes. Y es la madre de todas las burbujas. Y esto tiene un umbral, esto tiene un final. Es decir, los Estados Unidos no pueden estar indefinidamente, y eso es una historia que todos ustedes saben, que comienza con Nixon, porque no es moneda respaldada en oro. ¿Ya? La moneda libia era una moneda respaldada en oro. Hoy la yuan es una moneda que está respaldada en oro. No sé si la moneda rusa también, pero están tendiendo a respaldar la moneda en oro porque es que la moneda americana no la respalda nada. Y entonces ellos están financiando y están gastando a manos llenas porque lo que les cuesta es imprimir billetes, nada más. Entonces, este tema con la Reserva Federal es bien complicado porque además, ¿cómo entendemos un país que dura 10 años con intereses en tasa cero? ¿Ya? Incluso ahí está Colombia que tiene una plata ya a tasa cero, no entendemos eso. En tasa cero. Nosotros vimos una parábola en la Biblia que dice que el que enterró el dinero, el amo lo mató. ¿Ya? Porque es que un dinero a tasa cero, bueno, así está. Sin embargo, es atractivo los Estados Unidos por ese poder suave de que yo hablo. Es atractivo los Estados Unidos, pero bueno, los Estados Unidos, el señor Donald Trump también tiene una pelea con la Reserva Federal. Bueno, vamos a dejar ahí y continuamos en el próximo programa.